Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, vamos a presentar un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Dios que moras en el cielo, santificado sea su nombre. En esta hora, Señor, imploramos su Santo Espíritu que nos acompañe y una bendición muy especial a todos los que están sintonizando en esta hora. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Queremos darle la bienvenida a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Gracias una vez más por su fiel sintonía. Así que les enviamos un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. Vamos a leer los textos de temas de este programa radial que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 4 al 6, que nos dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Bien, hermano Frank, la semana pasada nosotros hablamos un poco de salud y seguiremos hablando de estas gotas de salud que traemos siempre a través de este programa radial, y comenzamos un tema. Usted recordará, la semana anterior empezamos a hablar de salud y temperancia. Hoy vamos a hablar de la parte 2 de esto. ¿Por qué es tan importante la salud? ¿Por qué es tan importante la temperancia? Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano: cuerpo, mente y espíritu. Temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Tenemos algunos factores para la buena salud. ¿Cuáles son los grandes factores para la buena salud? Muchos expertos acuerdan 8 grandes factores básicos para la buena salud. Mencionados a continuación, vamos a escucharlo. Llamados adelante, óigalo bien, muy importante. A, aire puro. D, descanso. E, ejercicio físico. L, luz del sol. A, agua por dentro, por lo menos beber 2 litros diarios, y por fuera, higiene diaria. N, nutrición, una dieta equilibrada y saludable. T, temperancia, uso moderado de lo bueno y abstinencia de lo nocivo. Y E, esperanza, la confianza en el poder divino. Ahí está la palabra adelante. ¿Cómo era el régimen alimenticio primitivo? Según Génesis capítulo 1 y versículo 29 nos dice: y dijo Dios, he aquí, os es dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay frutos y que da semilla, os serán para comer. O sea, hermano Frank, en esta dieta alimenticia que usted acaba de leer en Génesis capítulo 1, versículo 29, el Creador nos dio el combustible ideal con el que hacer funcionar esta maquinaria tan perfecta que nos regaló, o sea, nuestro cuerpo. Las semillas, sorea, es la palabra hebrea que aparece allí en esos textos que usted acaba de leer. Implica cereales, semillas, y legumbres, semillas, así como todo fruto en el que hay semilla, frutos secos, frutos frescos. Muchos se preguntan de dónde se podía sacar la proteína con este tipo de dieta, y la respuesta es sencilla. Ingiriendo juntamente cereales con legumbres, se toman los aminoácidos esenciales conjuntos para formar proteína en la sintetización de la misma por nuestro organismo. La única respuesta que aún no se ha hallado es el contenido de lo que es la vitamina B12 en esta dieta. Por los demás es plenamente suficiente y completa. Por otro lado, queremos notar que tras la caída de Adán y Eva en el pecado, esta dieta se vio modificada. En Génesis capítulo 3, versículo 18, Dios añade a esta dieta las plantas del campo, lo que conocemos como verduras y hortalizas. Hasta ese momento no se había necesario comerla, pero Dios vio que la degeneración por la culpa del pecado traería enfermedades especialmente degenerativas, como lo que vemos hoy en día, cánceres cardiovasculares, etcétera, etcétera.
Exactamente, y por eso el Señor añadió las verduras y las hortalizas ricas en compuestos sulfurosos, entre otros elementos de alto poder preventivo de enfermedades degenerativas, como usted las mencionó, el cáncer y enfermedades cardiovasculares, el colesterol, etc. El fabricante, que es Dios, añadió un nuevo adicto al combustible del ser humano para preservar del desgaste y las averías esa maquinaria que nos regaló nuestro cuerpo. Entonces, hermano Yolopera, ¿y qué de la carne? ¿Cuándo fue entonces que se permitió al hombre comer carne? Muy buena pregunta. En Génesis capítulo 9, versículos 3 y 4 nos dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. En otras palabras, solo después del diluvio se le permitió comer carne a Noé y a su descendencia. El motivo es obvio: la tierra estaba desolada y no tenía frutos de los que sostenerse, por lo que era necesario la supervivencia, incluyendo la carne de animales, además de las verduras, frutas, legumbres y cereales. Pero vamos a abundar un poco más en cuanto a esta dieta, hermano Frank, en nuestro próximo programa. Hoy vamos a ver por qué Satanás odia tanto la ley de Dios. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Amén. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha constituido en destruir la ley de Dios. Y es por eso que el mundo está en las condiciones que está hoy, hermano Frank, como estudiamos en programas anteriores. Sí. Un mundo en crisis. Para realizarlo, se rebeló contra el Creador y, aunque expulsado del cielo, o sea, Satanás, continuó la misma lucha en la tierra: engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios, tal como fue el objeto que persiguió sin cejar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos, el resultado será finalmente el mismo. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. ¿Qué definición da la palabra de Dios, la Biblia, para el pecado? Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4 nos dice: todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Muy importante, o sea que esa es la mejor definición, hermano Frank, que da la Biblia en cuanto a lo que es pecado. Si nosotros queremos saber lo que significa pecado, no tenemos que ir a una enciclopedia británica, ni tal vez a un diccionario de la Real Academia Española o a un diccionario Webster. Tenemos que ir al versículo de 1 de Juan 3:4. ¿Qué es pecado? Simple y sencillamente, transgresión de la ley de Dios. ¿Cuál será la consecuencia del pecado o la transgresión de la ley de Dios? Romanos capítulo 6, versículo 23 contesta esa pregunta. Porque la paga, o sea, la recompensa del pecado es muerte. Hermano Frank, claramente la Biblia dice que si nosotros vivimos en desobediencia, en transgresión hacia la ley de Dios, vamos a cosechar al final, ¿qué cosa? La muerte eterna. Claro. Mis hermanos, no hay otro camino. Si nosotros obedecemos los preceptos, los mandamientos de la ley de Dios, cosecharemos la vida eterna. Si nos rebelamos, si transgredimos los mandamientos de dicha ley, dice Romanos 6:23, que vamos a cosechar la muerte eterna. En Romanos 6:16, ¿qué nos diría? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel de quien os obedecéis? Sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Ahí nuevamente lo dice Romanos 7:16, es claro la Biblia. La Biblia es claro, si nosotros nos sometemos
al pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Ya lo leímos, 1 Juan 3:4. Si nos sometemos y violamos la ley de Dios, esos 10 mandamientos que nosotros hablamos de ellos uno por uno, hermano Fran, usted recordará en programas anteriores, vamos a cosechar la muerte, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Muy la importante. misma suerte que sufrió Lucifer, porque hay unas preguntas. ¿Por qué fue expulsado Satanás del cielo? Según Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9, nos dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar más en ello en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Yo sé que muchas personas se preguntarán, o tal vez las personas que leen esos textos bíblicos en sus respectivas Biblias, se preguntarán la pregunta que usted acaba de hacer: ¿por qué fue expulsado Satanás del cielo? Bueno, la Biblia nos dice claramente en esos textos que hubo una batalla en el cielo. Miguel, que es Cristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y finalmente no prevalecieron en el cielo, ni su lugar, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue expulsado del cielo. En el libro de Isaías, o de Ezequiel diríamos, corregimos, Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 al 16, nos habla un poco también del caso de Satanás. Dice Ezequiel 28, 14, tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Fíjese bien, hermano Frank, sí, que la Biblia usa una palabra muy importante, pecaste. Y de ahí dijimos que el pecar es que transgredir la ley de Dios. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué pecó Satanás? ¿Por qué? Porque había una ley moral ya en el cielo. La ley de Dios es eterna. Yo lo dijimos en el programa anterior. Es la base del gobierno de Dios. Dice, y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Cuál es la base del gobierno de Dios, la cual usted acaba de hablar? Dice Salmo capítulo 89, versículo 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Hermano Frank, cuando hablamos de trono, cuando la Biblia habla de trono, habla de un gobierno. Sobre el trono se sentaba ¿quién? Un rey, por supuesto. Dios es el Dios eterno, rey eterno. Nuestro rey, nuestro salvador, nuestro creador. Él tiene un trono en el cielo y sobre ese trono Él se sienta. El trono involucra un gobierno. Y usted dijo muy importante, dos cosas mencionó en ese texto. Justicia y juicio son el cimiento. Fíjense bien, el cimiento, la palabra cimiento es la base de tu trono, o sea, de tu gobierno. Justicia. Bueno, vamos a ver qué significa la palabra justicia, porque dice justicia y juicio son la base de tu trono. Dice el salmista David en el Salmo 89, 14 que acabamos de mencionar. En el libro de los Salmos, el Salmo 119 y el versículo 172 nos dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos, ¿cuántos mandamientos? Todos. Todos tus mandamientos son justicia. Amén. Muy importante. Y juicio. ¿Qué significa la palabra juicio? Porque dice justicia y juicio son el cimiento o la base de tu trono. Santiago capítulo 2 y versículo 12 nos dice, así hablad y así haced con los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Las personas que son juzgadas son llevadas ante un juicio. ¿Estamos de acuerdo? Así que, hermanos radioescuchas, podemos darnos cuenta que la Biblia es su propia intérprete. La Biblia nos dice claramente que la base del gobierno de Dios es su santa y bendita ley. Entonces hacemos una pregunta, ¿cuál es la actitud de los ángeles en el cielo hacia la ley de Dios? Salmos capítulo 103, los versículos 20 y 21 nos dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza y ejecutáis sus palabras, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos,
que hacéis su voluntad. Hermano Radio Escucha, yo no sé si ustedes alguna vez han prestado atención a estos textos que estamos leyendo. Tomen nota de ellos, por favor. Salmo 103, versículos 20 y 21 nos dicen claramente que los ángeles de Jehová en el cielo, que son poderosos en fortaleza, dice que ejecutan su palabra, número 1. Obedecen a la voz de su precepto, número 2. Y dice, y hacen la voluntad de Dios. Número 3, o sea que los ángeles de Jehová en el cielo se deleitan en obedecer a Dios. Y eso fue precisamente por el cual y el motivo por el cual Satanás fue expulsado del cielo. Hay una palabra muy importante, hermano Frank, en el versículo 20 que se llama precepto. Y yo espero de que las personas que nos están escuchando en estos momentos lo puedan corroborar en sus respectivas Biblias. Salmo 103:20 dice precepto. La palabra en hebreo para precepto, porque dice que los ángeles obedecen a la voz de su precepto, o sea, del precepto de Jehová. Precepto en hebreo es dabar. Y dabar significa palabra, decreto, ley. ¿Qué significa, hermano Fran? Ley. Mandamiento o mandato. Es muy importante, o sea, hermano Fran, que los ángeles de Dios que están en el cielo, que nunca cayeron, que nunca se unieron a la rebelión de Satanás en el cielo, ellos se deleitan en obedecer, ¿qué cosa? La ley moral de Dios. Es maravilloso y es por eso que Satanás fue expulsado del cielo, porque Satanás siempre ha odiado el gobierno de Dios, ha odiado esa ley y se levantó en rebelión en contra de dicho gobierno, en contra de dicha ley moral, y por eso no encontró lugar más o no fue hallado más lugar en él en el cielo. Hermano Fran, lo más interesante es que cuando Satanás fue arrojado a esta tierra, trajo su rebelión, ¿a dónde? A esta tierra. Y comenzó todo ¿dónde? En el jardín del Edén, cuando nuestros primeros padres desobedecieron dicha ley moral. Y lo vamos a hablar un poquito en cuanto a eso. Vamos a hablar un poco, hermano Fran, en cuanto al cambio del sábado por el domingo. Porque Satanás odia la ley de Dios, como mencionamos en programas anteriores y como estamos mencionando en este programa. Pero lo más interesante es que de todos los 10 mandamientos, el que más odia a Satanás es precisamente el cuarto mandamiento de dicha ley. ¿De qué parte es el mandamiento del sábado? Por supuesto, de la ley de Dios. Vamos a ver qué nos dice el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo del 8 al 11. Dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. O sea que el sábado, hermano Frank, hermanos radioescuchas, el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Está clarito, de acuerdo a la profecía bíblica, ¿cuál iba a ser la actitud de Cristo hacia la ley de Dios? Isaías 42:21 nos dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Salmos 40, versículos 7 y 8. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. En otras palabras, hermano Fran, fíjese bien, yo espero que las personas que nos están escuchando en estos momentos entiendan lo que nosotros estamos leyendo en la palabra de Dios. Satanás es expulsado del cielo porque se rebeló en contra de la ley de Dios. Trajo esa rebelión a esta tierra, ¿estamos de acuerdo? Y entró tristemente el pecado a esta tierra y hoy estamos viendo las consecuencias. Claro. Hoy estamos cosechando, en otras palabras, la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva en el principio. ¿Y qué es pecado? Ya lo dijimos al principio, pecado es transgresión de la ley de Dios. O sea que había una ley,
pero esa ley estaba escrita en los corazones de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando ellos desobedecieron esa ley, entró el pecado en este mundo, y eso es lo que anhelaba Satanás. Como no pudo lograr la rebelión en el cielo, tuvo éxito en hacer que esa rebelión comenzara en esta tierra. Pero hermano Fran, lo más interesante de todo esto es que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, tomó nuestra naturaleza y decidió venir a esta tierra en carne humana, en forma de hombre, y obedecer en su vida la ley moral de Dios. ¿Para qué? Para demostrarnos a nosotros los seres humanos que con su ayuda, con su poder, podemos obedecer dicha ley. Satanás siempre ha enseñado al mundo, desde un principio, que la ley de Dios es injusta, que la ley de Dios es un yugo, que la ley de Dios nadie la puede guardar. Pero por eso Cristo tomó nuestra naturaleza y obedeció dicha ley, como usted lo acaba de leer en el libro de los Salmos. Es una profecía mesiánica, hermanos Radio Escuchas. Salmo 47:8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así como te ha dicho, hermano John, Cristo cumplió perfectamente esta profecía bíblica honrando la ley de Dios. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 38, dice el mismo Jesús: porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que Cristo vino a hacer la voluntad de ¿quién? De su Padre, no su propia voluntad. Muy importante, Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, dijo Jesús, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermano Fran, por un lado tenemos la rebelión de Satanás, por otro lado tenemos la obediencia de Cristo y la exaltación de la ley moral de Dios como ejemplo para la humanidad. ¿A quién nosotros vamos a creer, hermano Radio Escucha? Hay dos poderes en pugna en este tiempo, como leímos o como mencionamos al principio: la ley de Dios por un lado y el pecado y la rebelión contra dicha ley por el otro lado. ¿De qué lado quisiera estar usted? En su primer discurso registrado, ¿qué dijo Cristo de la ley? Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, dijo el mismo Jesús: no penséis que he venido a abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Así que Cristo, hermano Fran, nuevamente la palabra de Dios lo dice. La Biblia es su propia expositora, es su propia autoridad. La misma Biblia nos está diciendo que Cristo vino a esta tierra a cumplir la ley moral de Dios, a demostrarle al mundo de que la ley de Dios es justa, santa y buena. ¿Cuál advertencia le dio Dios a la primera pareja cuando la colocó en el jardín del Edén? Bien, vamos a ver qué nos dice el libro de Génesis. Génesis capítulo 2, versículo de 15 al 17. Espero, hermanos radioescuchas, que ustedes estén tomando nota de cada uno de estos textos bíblicos. Repito, Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, fíjense bien la orden expresa que Dios le dio al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Interesante, hay un verbo ahí en el texto que usted acaba de leer, hermano Lopera, que es mandó. La palabra en hebreo mandó, tal como aparece en los textos anteriores, es etzabat, que significa ordenar, constituir, mandamiento, mandar, ordenar, prescribir y prohibir. En otras palabras, hermano Frank, cuando Dios le da a Adán y Eva esa orden y dice, y mandó Jehová Dios al hombre, o sea, les dio un mandamiento. Esos mandamientos, esa ley moral, la tenían escritas en sus corazones nuestros primeros padres. Romanos capítulo 5, oigan bien, versículo 14, noten cómo dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés,
aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea que Adán transgredió ¿qué cosa? La ley de Dios. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Ya lo dijimos, 1 Juan 3:4. ¿Y cómo sabía Adán y Eva que habían ellos transgredido la ley de Dios o que habían pecado? Si Romanos 5:14 nos está diciendo claramente o nos está hablando de la transgresión de Adán. ¿Cómo ellos sabían? Porque tenían la ley escrita en el corazón. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 14 nos dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahí está, claramente la Biblia lo dice. Ahí podemos entonces darnos cuenta, mis queridos hermanos radioescuchas, de que Adán y Eva, claramente lo dicen estos textos bíblicos que acabamos de citar, que ambos cayeron ¿en qué? En transgresión, o sea, en pecado. O sea, violaron la ley moral de Dios que estaba escrita en sus corazones. Y por eso ellos pudieron darse cuenta de que habían pecado. Y como consecuencia del pecado, se escondieron y cosieron hojas o delantales de higuera porque se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Cuál fue la posición de Satanás ante el expreso mandamiento dado por Dios a Adán y a Eva? Vamos a ver qué nos dice el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Presten mucha atención, por favor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí está la primera mentira que nosotros vemos en la Biblia, hermano Frank, en el jardín del Edén. Es la base prácticamente del espiritismo moderno hoy. Satanás, la serpiente antigua, le dijo claramente a la mujer, en otras palabras, si ustedes desobedecen a Dios, ustedes no van a ¿qué? No van a morir. Y eso es precisamente lo que se predica hoy en muchas iglesias o en muchos púlpitos del cristianismo moderno hoy. Que las personas creen, hermano Fran, de que van a llegar al cielo en medio de la transgresión de Dios. No. Que van a llegar al cielo transgrediendo la ley de Dios. Porque fue abolida supuestamente. Exactamente. Y eso es prácticamente la primer mentira de Satanás. Y déjenme decirles que esa mentira ha tenido mucho éxito. Desde el principio, esa mentira ha quedado impregnada en la mente del ser humano. Y eso es una mentira muy sutil del enemigo, que nos hace creer a nosotros de que vamos a alcanzar la vida eterna, de que no vamos a morir eternamente transgrediendo la ley de Dios. Pero ya leíamos en Romanos 6:23, la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. O sea, la transgresión, que es pecado, de la ley de Dios trae como consecuencia la muerte. Pero Satanás le dijo a la mujer, no moriréis. En otras palabras, si desobedeces a Dios, si violas dicha ley, no vas a morir. Y como hemos mencionado al principio, esta controversia comenzó en el cielo. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En otras palabras, según la Biblia, ¿solo a quién debemos adorar? Es una pregunta muy importante que yo quiero que ustedes presten mucha atención, por favor. Repítalo otra vez esa pregunta. Según la Biblia, ¿solo a quién debemos adorar? Apocalipsis 14, versículo 7 nos dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hermano Frank, ¿a quién tenemos que adorar entonces? Solo a Dios. Solo a Dios, mis queridos hermanos Radio Escucha. Solo Dios fue el que hizo el cielo. Solo Dios fue el que hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Solo Jehová es el creador.
Inclusive los seres celestiales adoran solo a Dios. Muy importante. Apocalipsis capítulo 4 versículos 10 y 11 nos dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, hermano Frank, que los ángeles de Dios o los seres celestiales adoran a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador. ¿Cuánto más nosotros? Exactamente. Apocalipsis capítulo 7, versículo 11 dice: y todos los ángeles, ¿cuántos ángeles? Todos. Todos estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Amén. ¿Cuál es el mandamiento de la ley moral que dice que Jehová es el único creador y que por lo tanto solo a Él debemos adorar? Muy importante, tremenda pregunta usted ha hecho. Hermano Fran, ¿por qué no repetir esa pregunta para que las personas tengan en su mente el contexto de lo que nosotros estamos enseñando ahora? Hay uno de los 10 mandamientos, vamos a ver cuál es, de la ley moral de Dios, que dice que Jehová es el creador y que es por lo tanto el único que se merece adoración. Muy importante, el mandamiento número 4, ya lo leímos al principio, el 4º mandamiento, pero lo vamos a leer una vez más. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo, ahí está la palabra hizo, creó Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Hermano Frank, el único mandamiento de los 10 mandamientos que nos dicen que Jehová es el creador es el 4º mandamiento de la ley de Dios. Es el sábado. Muy importante, porque estamos explicando esto para que nosotros podamos entender estos mandamientos que el Señor ha dejado para nosotros. Cuando Cristo fue tentado por Satanás en el desierto, ¿cuál fue una de las 3 tentaciones que usó contra el Salvador? San Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 10 nos dice: otra vez le llevó el diablo a un monte alto, muy alto, y se postró todo y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. O sea que Satanás quiere ser adorado, hermano Frank. Yo espero que las personas que nos están escuchando en esta hora entiendan el por qué Satanás, de toda la ley moral, se ha dedicado a destruir, a odiar, a pisotear, a exterminar, a extinguir o a erradicar completamente un mandamiento expreso de dicha ley, que es el 4º mandamiento, el día de reposo, el sábado de Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová, hermano Fran, usted lo acaba de leer en Mateo 4, versículo 8 al 10, siempre ha querido ser adorado. En el libro de Isaías, en el capítulo 14 y los versículos 12 al 14, hablando de Satanás, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: mira el deseo de Satanás desde un principio, por eso fue expulsado del cielo. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré como semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hermano Fran, es claro, la Biblia es su propia intérprete. Satanás siempre ha querido desde un principio ser adorado, ser semejante a Dios. Y es por eso, hermanos radioescuchas, que Satanás se ha dedicado
a hacer desaparecer de la mente del ser humano un mandamiento expreso, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que tiene que ver con la adoración del verdadero Dios, que es Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. En otras palabras, hermano Fran, cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros guardamos ese mandamiento, cuando adoramos a Dios en el verdadero día de reposo, el séptimo día de la semana, el santo sábado de Jehová, estamos honrando al verdadero Dios, al creador de los cielos y de la tierra. Jehová es el único creador del cielo y la tierra, y solo a Él le debemos nuestra adoración. El mandamiento del sábado nos lleva a adorar, honrar y obedecer al único Dios verdadero, al Creador. Satanás odia especialmente el mandamiento del sábado porque solo a Él, en lugar de Dios, desea ser adorado. Pero eso ha levantado un día rival, y lo cual ha hecho por medio de un poder religioso en esta tierra que se ha atrevido a atentar contra la ley de Dios, específicamente con el cuarto mandamiento. Dios está buscando verdaderos adoradores hoy, que le adoren en espíritu y en verdad. Dice Juan capítulo 4, versículo 23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. O sea que Dios está buscando a esos adoradores hoy. ¿Qué poder levantó Satanás en esta tierra para poder atentar contra la ley de Dios? Es una profecía extraordinaria que se encuentra en el libro de Daniel y la vamos a estudiar más profundamente en otro programa muy pronto. Daniel capítulo 7 versículos 21 y 25 nos dice: y veía yo, dice Daniel, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y ¿qué cosa? La ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea que, hermano Fran, Satanás iba a levantar un poder en esta tierra que iba a atentar contra la ley de Dios. El apóstol Pablo, ¿qué nos dice que cómo llegaría a ser ese mismo poder? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, nos dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos radioescuchas, ¿qué poder en esta tierra llena estas características que acabamos de leer en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4? ¿O qué poder en esta tierra ha pretendido tener autoridad para cambiar la ley de Dios? Solo un poder. Ese poder se llama el poder papal. Noten bien lo que dice esta cita que vamos a leer de una fuente muy importante que vamos a compartir con ustedes. Dice así: el Papa posee una dignidad tan grande y tal excelsitud que no es un mero hombre, sino que es como si fuera Dios y es el vicario de Dios. Sigue diciendo, el Papa es, por así decirlo, Dios en la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de reyes, plenipotenciario, a quien el omnipotente Dios ha encomendado la dirección no solo de los asuntos terrenales, sino también de los del reino celestial. Sigue diciendo este libro, el Papa es de tan gran autoridad y un poder tan grande que puede modificar, explicar o interpretar hasta las mismas leyes divinas. El Papa puede alterar la ley divina, ya que su poder no procede del hombre sino de Dios y actúa como vicegerente de Dios sobre la tierra con amplitud de poder para atar y desatar lo concerniente a los miembros de su grey. ¿Dónde está esa declaración? Lucius Ferraris, artículo Papa, pronta biblioteca, tomo 6, página 25 a la 29. Hermano Fran, esto es increíble porque aún este mismo poder, el poder papal, está reconociendo de que el Papa es prácticamente Dios en esta tierra. ¿Cuál parte especialmente de la ley de Dios ha cambiado este poder? Respuesta:
Ya lo dijimos, el cuarto mandamiento, el sábado. ¿Reconoce la Iglesia Católica Romana que ella ha cambiado el sábado? La respuesta, sí, lo reconoce. Vamos a citar en el Catecismo ese reconocimiento. Así mismo es. El tercer mandamiento, hablando en el Catecismo, Católico. Pregunta, correcto, ¿cuál es el tercer mandamiento? Respuesta, el tercer mandamiento es: acuérdate de santificar el sábado. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado por el domingo. Pregunta, ¿por qué la Iglesia Católica sustituyó el domingo por el sábado? Respuesta, la Iglesia sustituyó el domingo por el sábado porque Cristo resucitó de los muertos en domingo y el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en domingo. Pregunta, ¿bajo cuál autoridad sustituyó la Iglesia el domingo por el sábado? Respuesta, la Iglesia, o sea, la Iglesia Católica, sustituyó el domingo por el sábado por la plenitud del poder divino que Jesucristo le confirió a la Iglesia. Esto es de acuerdo al Catecismo del Converso de la Doctrina Católica por el reverendo Peter Heirsman, páginas 50 y 51, año 1946. Hermano Fran, hay otra declaración muy importante de un cardenal de la Iglesia Católica, el cardenal Gibbons, cardenal de la diócesis allí en Baltimore, en Maryland, que escribió un libro, La fe de nuestros padres. ¿Cómo dice esa declaración allí, por favor? Pero usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Escuchen, voy a repetir. Dice él, pero usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y usted no encontrará una sola línea autorizando la santificación del domingo. Las Escrituras ponen en vigor la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. Estamos hablando de un líder católico. Así es, un cardenal, página 86 de este libro. Si usted quiere una copia de este libro, con mucho gusto se la enviamos a vuelta de correo para que usted mismo pueda darse cuenta de que este libro es fidedigno. En otro libro, hermano Frank, que se llama La fe de millones, otro libro de las credenciales de la Iglesia Católica. Fíjese bien cómo dice esta declaración. La palabra sábado significa descanso y es sábado el séptimo día de la semana. Pero siendo que el sábado y no el domingo está especificado en la Biblia, ¿no es curioso que los no católicos que profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la Iglesia, con mayúscula por supuesto, observan el domingo en vez del sábado? Sí. Por supuesto, es inconsistente, pero este cambio fue hecho alrededor de 15 siglos antes de que naciera el protestantismo, y para ese tiempo la costumbre era observada universalmente. Ellos han continuado con la costumbre, aunque descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Esa observancia permanece como un recordatorio de la Iglesia Madre, de la que la secta no católica se separaron. Como un muchacho que huye de su casa, pero aún lleva en su bolsillo una foto de su madre o un mechón en su cabello. O sea, es increíble esto. Hermano Fran, es muy importante lo que acabamos de mencionar. Repetimos el libro y la fuente, La fe de millones, página 472 y 473. Este autor, que es un autor católico romano, dice, hablando de los protestantes, dice que ellos han continuado con la costumbre, aunque descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. O sea, este hombre está confirmando lo que ya había dicho el cardenal Gibbons hace muchos años atrás. ¿Por qué? Porque en la Biblia usted no encontrará un solo texto bíblico que autorice la santificación del domingo. ¿Por qué, mis hermanos radioescuchas? Porque Dios lo dio desde el principio. Mucha gente dice, no, eso fue dado solo para los judíos.
Pero no, tenemos que remontarnos al principio, al libro de Génesis. En la creación, Dios dio este día de reposo en el mismo principio. Génesis capítulo 2, versículo del 1 hasta el 3. ¿Por qué no leer esos textos, hermano Fran? Génesis capítulo 2, versículo del 1 hasta el 3, en los minutos que nos quedan, por favor. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muy importante, vamos a leer otros textos muy importantes también a continuación. Hermano Fran, el Señor estableció ese día de reposo desde el principio de la creación. Ni existía en ese entonces ni un solo judío todavía. Y es por eso, hermanos radioescuchas, que nos hemos dado la tarea en esta hora de presentar con citas bíblicas, con pruebas bíblicas, el por qué Satanás odia la ley de Dios. Y ha sido el éxito que él ha tenido en esta tierra desde que entró el pecado en el mundo, de que el hombre transgreda la ley de Dios. Y es por eso que hoy vemos el mundo en esta circunstancia. Y por eso vemos esta sociedad. Por eso es que este mundo está en crisis. Pero de todos esos 10 mandamientos, el que más odia a Satanás es prácticamente el cuarto. El santo sábado de Jehová. Él se ha propuesto a extirpar ese mandamiento, y ya podemos darnos cuenta de que ha usado un poder en esta tierra para cambiar dicho mandamiento, para alterar dicho mandamiento, tal y como estaba profetizado en Daniel capítulo 7, versículo 25. Hermano Fran, tenga la bondad de leer otros textos más en Isaías capítulo 58, versículo del 12 hasta el 14. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tus pies de hacer tu voluntad en mi día santo, y no llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré huir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea que es maravilloso esos textos que usted acaba de leer allí. Hay una bendición gloriosa para aquellos que sean fieles y para aquellos que observen el sábado de Jehová. ¿Dónde encontramos a la gente a la cual aquí se alude? ¿Quién es el que edificará las ruinas antiguas y levantará los cimientos de generación y generación? ¿Dónde está el pueblo que ha recibido la luz del cielo para ver que se ha abierto una brecha en la ley de Dios? El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 19 dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Juan, hermano Frank, hermano radioescuchas, vio en visión al pueblo del Señor que esperaba su venida y que buscaba la verdad. Cuando el templo de Dios fue abierto para su pueblo, brilló la luz de la ley de Dios que estaba en el arca. En la promulgación del mensaje del tercer ángel aparecen en escena los que reciben esta luz. Se ve a ese ángel que vuela por el medio del cielo diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es el pueblo que está reparando la brecha de la ley de Dios. Ven que el sábado del cuarto mandamiento ha sido suplantado por un falso día de reposo, un día que la palabra de Dios no autoriza. Son leales a su Dios en medio de gran oposición y se alistan bajo el estandarte del mensaje del tercer ángel, hermano Fran. Así que el tiempo del fin prácticamente está a las puertas. Hermanos, como hemos leído, si viendo la palabra de Dios, recuerden el pensamiento que siempre hacemos al principio, que hay dos potencias en juego, que por una parte está Satanás y obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Muy importante. Así que, hermanos radioescuchas,
¿Qué decisión tomarás tú en esta hora? El Señor ha levantado un monumento, ese monumento que es el cuarto mandamiento de su santa ley moral. Ese monumento que nos llama a nosotros a adorar al verdadero Dios, al creador de los cielos y de la tierra. Cuando nosotros guardamos fielmente ese monumento, cuando guardamos fielmente ese mandamiento, estamos adorando al verdadero Dios, al creador. Y es por eso que Satanás, hermano Fran, se ha propuesto desaparecer de la mente del ser humano dicho mandamiento. ¿Por qué? Porque es el único de los 10 mandamientos que nos dice que Jehová es nuestro creador. Amén. Y que solo a Él tenemos que adorar. ¿Por qué los ángeles en el cielo? ¿Por qué los seres celestiales en el cielo se postran y adoran al creador? ¿Por qué? Porque ellos dicen, tú eres el creador de los cielos y de la tierra, y por tu palabra todas las cosas subsisten. ¿Por qué hoy? ¿Por qué a partir de hoy no empiezas a guardar ese día de reposo? ¿Por qué a partir de hoy, hermano Radio Escuchas, no sientes el deseo de empezar a adorar a Dios en el verdadero día de reposo? Si usted desea comunicarse con nosotros, si usted desea escribirnos, o si quiere más información en cuanto a estos programas, o desea una copia de este tema o de otros temas que hemos presentado en semanas anteriores, escríbanos. Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, el estado Florida, y el área postal 33569. Si desea llamarnos, ¿a qué números? Nos puedes llamar al número 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. O si está en el área de transmisión de este programa radial, visítenos, la Iglesia del Evangelio Eterno, 4403, la calle o la avenida se llama Huber con H, Huber Avenue, Tampa, Florida, 33614. Ahí estaremos para conocerles, para servirles los sábados a las 9:30 de la mañana. Hermanos Radio Escuchas, nos resta decirles que Dios les bendiga, y si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.